la negación. La madrugada en la base militar estaba impregnada de un silencio denso, apenas roto por el rugido intermitente de los helicópteros que se preparaban para despegar. El cielo todavía estaba oscuro, y la brisa fría atravesaba los hangares como un susurro de advertencia. Todo el personal estaba en movimiento, soldados revisando armas, ingenieros verificando sistemas, pilotos repasando protocolos. Era una de esas misiones de alto riesgo que no se escribían en los informes oficiales, la clase de operación que solo unos pocos elegidos conocían. Entre esa agitación controlada, estaba Ramiro Torres, un exoficial de inteligencia con más de 15 años de experiencia en operaciones encubiertas. Su porte era firme, la mirada entrenada para no parpadear frente a la tensión. Había trabajado en misiones donde la línea entre la vida y la muerte era tan delgada que apenas podía diferenciarse. Pero aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no tenía la insignia que le acreditaba como parte del equipo. Cuando se acercó al grupo designado para la operación, el comandante Salazar, un hombre de carácter férreo y voz grave, lo detuvo con un gesto brusco de la mano. «Torres, tú no eres parte de esta misión». Su tono no dejaba espacio para la réplica. El silencio entre ambos fue tan cortante que incluso los soldados cercanos evitaron mirar en esa dirección. Ramiro se quedó quieto, sintiendo como el peso de esas palabras le caía encima como una losa. «Con el debido respeto, señor», respondió con voz baja pero firme, «yo diseñé parte del plan. Conozco las coordenadas, las rutas de escape y la estructura del campamento enemigo mejor que cualquiera aquí». Salazar no titubeó. «Y aún así, no estás en la lista. Órdenes superiores». Ramiro apretó los puños. Sabía que discutir más sería inútil. El protocolo era claro, quien no estaba en la lista de la misión no subía a los helicópteros. Aún así, la decisión lo desgarraba por dentro. Se apartó unos pasos y observó cómo los soldados subían con determinación, revisando por última vez sus chalecos tácticos y ajustando los cascos de comunicación. Su pecho ardía, no solo por la exclusión, sino por una sensación extraña, una intuición que lo corroía desde la tarde anterior. Había revisado los informes satelitales y algo no cuadraba, las coordenadas parecían demasiado fáciles, demasiado limpias. Como si alguien hubiera preparado una trampa. Pero nadie lo escuchó. Mientras los motores de los helicópteros rugían, Ramiro caminó hacia el área de control, fingiendo calma. En su interior, las piezas del rompecabezas se movían a toda velocidad. No podía quedarse de brazos cruzados. En la sala de comunicaciones, los operadores revisaban frecuencias y confirmaban canales encriptados. Ramiro se inclinó sobre uno de los mapas proyectados en la pared. Su instinto no mentía. El campamento enemigo estaba demasiado bien ubicado para ser un descuido. El terreno montañoso era traicionero, y las rutas de escape estaban mal diseñadas en el plan. Era casi como si alguien quisiera guiar a los soldados directamente a una emboscada. «¿Qué haces aquí, Torres?», preguntó una voz detrás de él. Era Valeria Ortega, analista de inteligencia, con la que había trabajado durante años. «Valeria, escucha, algo anda mal con esas coordenadas». Su voz era casi un susurro. Ella lo miró con recelo. «Sabes que ya no tienes autorización para intervenir». «Lo sé. Pero si estoy en lo cierto, en menos de una hora ellos estarán en una trampa». Señaló el mapa con el dedo. «Mira este valle, solo hay una entrada y una salida. El enemigo no es ingenuo, los estarán esperando». Valeria dudó. Confiaba en el instinto de Ramiro más que en cualquier informe satelital. «¿Y qué propones?». Ramiro la miró con firmeza. «Necesito acceso a la radio. Solo 5 minutos». Ella negó con la cabeza. «Si haces eso, Salazar te hará arrestar. Prefiero eso a quedarme viendo cómo pierden la vida allá afuera». Su voz resonó como una sentencia. Los minutos pasaban, y los helicópteros ya estaban en vuelo. Ramiro, oculto en la sala de comunicaciones, observaba los puntos verdes que se movían en la pantalla de radar. Eran los transpondedores de cada unidad aérea. Los sentía como latidos de un corazón que se acercaba al abismo. La tensión lo consumía. Respiraba hondo, luchando contra la impotencia. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Salazar: «No eres parte de esta misión». Pero en su interior, sabía que esas palabras no lo definían.
Si bien no tenía la autorización oficial, sí tenía el conocimiento y la determinación para marcar la diferencia. Finalmente, tomó una decisión. Valeria, si confías en mí, dame la frecuencia de enlace. Ella lo miró en silencio, dudando entre su lealtad al protocolo y la certeza de que Ramiro no hablaba en vano. Al final, le deslizó un papel con un número de frecuencia escrito. Si esto sale mal, yo también estaré en problemas. Ramiro asintió. Te lo prometo, no te arrepentirás. Con las manos temblorosas pero el corazón decidido, encendió el transmisor y ajustó la frecuencia. Cuando pulsó el botón, su voz atravesó los canales de comunicación encriptados que conectaban directamente con los helicópteros en vuelo. Aquí Torres, escúchenme con atención. Hubo un silencio abrupto en la línea. Los pilotos y soldados lo reconocieron al instante. Torres, ¿qué demonios haces en esta frecuencia?, gruñó el comandante Salazar desde el aire. Ramiro tragó saliva y continuó. Señor, con el debido respeto, si siguen el plan actual, caerán en una emboscada. Tengo información que no se tuvo en cuenta en los informes oficiales. Necesitan escucharme. El silencio que siguió fue aún más pesado. Nadie hablaba. El eco de sus palabras viajó en esa frecuencia, helando la sangre de todos los que estaban en vuelo. Y en ese instante, mientras las hélices seguían rugiendo contra el viento, algo cambió. El aire ya no era solo el de una misión en progreso, sino el de un destino en suspenso. Ramiro había roto el protocolo, había desobedecido órdenes y había desafiado al comandante frente a toda la tropa. Y, sin embargo, nadie respondió de inmediato. Todos callaron. El silencio de la radio. El zumbido constante de los helicópteros atravesaba los auriculares de cada soldado, pero lo que realmente martillaba en sus oídos era el eco de la voz de Ramiro: si siguen el plan actual, caerán en una emboscada. Nadie sabía cómo reaccionar. En la cabina del helicóptero principal, el comandante Salazar apretaba la mandíbula con furia. Su autoridad estaba siendo cuestionada en plena misión, frente a sus hombres. Torres, gruñó con un tono cargado de amenaza. Esta frecuencia es exclusiva de la operación. Estás violando protocolo y lo sabes. La respuesta de Ramiro fue firme, aunque por dentro sentía que su corazón golpeaba como un tambor. Lo sé, señor. Pero escúcheme, el Valle de Coordenadas 7 Delta es una ratonera. Ya he visto esa jugada antes. Habrá artillería pesada escondida en los flancos. Si entran ahí, los rodearán sin salida. El copiloto del helicóptero principal lanzó una mirada nerviosa a Salazar. El resto de los soldados, conectados en la misma frecuencia, permanecían en silencio, intercambiando miradas inquietas. Nadie osaba interrumpir, pero todos escuchaban con atención. A bordo de otro helicóptero, el sargento Méndez, un veterano de múltiples campañas, murmuró apenas audible. El viejo Torres siempre tuvo buen olfato para las trampas. Algunos soldados asintieron, otros apretaron los labios en silencio. Porque aunque respetaban a Salazar, también sabían que Torres había salvado vidas en el pasado siguiendo corazonadas que, más de una vez, resultaron correctas. Salazar respiró hondo, consciente de que la tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Torres, esta misión tiene órdenes claras. Tus palabras no cambian nada. Corta la transmisión inmediatamente o te haré arrestar en cuanto volvamos. Pero Ramiro no cedió. Con todo respeto, comandante, si insisten en entrar, ninguno volverá para arrestarme. En la sala de comunicaciones de la base, Valeria Ortega escuchaba cada palabra con los ojos fijos en la consola. Sabía que había arriesgado su carrera al darle la frecuencia a Ramiro, pero también sabía que había algo en su tono, en su seguridad, que no podía ignorarse. Uno de los oficiales de comunicaciones, confundido, murmuró: ¿y si tiene razón? Valeria no respondió, pero en su interior esa misma pregunta la atormentaba. En los helicópteros, los soldados aguardaban una decisión. La tensión se volvía insoportable. Finalmente, uno de ellos, un joven cabo que apenas había cumplido 2 años de servicio, habló sin pedir permiso. Señor, si Torres tiene razón, y no lo escuchamos, podríamos estar volando directo hacia una trampa. Salazar giró la cabeza bruscamente. Nadie solía interrumpir en plena misión. Sin embargo, el comentario reflejaba lo que muchos pensaban. El comandante lo sabía,
Ignorar a Torres no solo era arriesgar la operación, sino arriesgar la confianza de todos sus hombres. Ramiro, desde la base, percibió el silencio como un campo de batalla invisible. Sabía que estaba jugando su última carta. Señor, dijo con un tono más pausado, casi suplicante. Solo necesito que cambien la ruta 5 kilómetros al oeste. Allí encontrarán un acceso más seguro, aunque implique más tiempo. Si me equivoco, podrán acusarme de sabotaje. Pero si tengo razón, les salvará la vida. Hubo un largo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier estruendo de combate. Finalmente, Salazar exhaló con rabia contenida. Todas las unidades, cambio de rumbo. 5 kilómetros al oeste. Los pilotos confirmaron la orden uno tras otro, y los helicópteros comenzaron a virar en formación cerrada. Los soldados respiraron con alivio, aunque nadie lo dijo en voz alta. Durante los siguientes minutos, volaron sobre un terreno montañoso que se iba iluminando con los primeros destellos del amanecer. El aire parecía más denso, cargado de incertidumbre. Y entonces, mientras dejaban atrás el valle de coordenadas 7 delta, lo vieron. A lo lejos, en la entrada, destellos metálicos asomaban entre la vegetación. Cañones de artillería camuflados, perfectamente colocados para un ataque sorpresa. Un murmullo recorrió las cabinas. No era necesario hablar, todos comprendieron lo que eso significaba. Ramiro había tenido razón. La radio estalló con voces agitadas. Confirmo artillería pesada en el valle. Dios mío, era una emboscada. Salazar cerró los ojos, golpeado por la evidencia. El peso de su error potencial lo atravesó como una bala. Si no fuera por Torres, toda su tropa habría caído bajo fuego enemigo en cuestión de minutos. Con la voz firme, pero cargada de una nueva gravedad, ordenó. Unidades, mantengan el curso alternativo. Torres, mantente en frecuencia. Te escuchamos. Ramiro se quedó inmóvil frente al transmisor, sintiendo que las palabras del comandante no eran solo un reconocimiento, eran un cambio de destino. En ese instante, la misión ya no era la misma. Y él tampoco. La voz que cayó al mando. El amanecer se levantaba sobre las montañas cuando los helicópteros descendieron en un claro improvisado, lejos del valle que había estado preparado como una trampa mortal. La tierra tembló bajo el rugido de los rotores, levantando polvo y hojas secas, mientras los soldados bajaban uno a uno con los fusiles listos. El silencio era inquietante. No había disparos, no había enemigos a la vista, pero todos sabían que el verdadero campo de batalla no estaba en esas colinas, sino en lo que acababan de descubrir. Alguien dentro del comando había filtrado la ruta original para que fueran masacrados. El comandante Salazar caminaba al frente, serio, con la mirada dura. Hasta hacía unas horas había considerado a Ramiro Torres un intruso, un estorbo. Ahora no podía negar lo evidente, le debía la vida. Activó su radio. Torres, aquí Salazar. Has demostrado lo que muchos dudábamos. Si tienes más información, este es el momento. Del otro lado, la voz de Ramiro sonó firme, sin titubeos. No es casualidad que el enemigo supiera de la ruta exacta. Hay un traidor dentro de nuestras filas. Yo ya había recibido un aviso de que interceptaron nuestras comunicaciones. No quise callar más. Un murmullo recorrió a los hombres que escuchaban. La idea de un traidor en las propias filas era peor que enfrentarse a cualquier enemigo armado. De pronto, una ráfaga de disparos cortó el aire. Desde lo alto de una colina cercana, un grupo de insurgentes abrió fuego contra la formación. Las balas chocaban contra las rocas y el suelo mientras los soldados respondían con disciplina. El combate fue breve, pero intenso. El enemigo, confiado en que los helicópteros caerían en la emboscada inicial, no esperaba que el grupo aterrizara en otro punto. Fueron sorprendidos. En menos de 10 minutos, los insurgentes estaban reducidos o en fuga. Entre los prisioneros capturados, uno en particular llamó la atención de Ramiro, un hombre que llevaba en el bolsillo un dispositivo de transmisión militar. Un aparato con los códigos exactos de la misión. Ramiro lo tomó con manos firmes y se lo mostró a Salazar. Con esto nos estaban esperando. Y alguien de adentro se los dio. Horas después, ya de regreso en la base, se convocó a una reunión de emergencia. Oficiales de alto rango, soldados heridos,
y la propia Valeria Ortega estaban presentes. El comandante Salazar, con la frente sudada y el uniforme desgastado, tomó la palabra. Hoy estamos vivos porque alguien se atrevió a hablar cuando todos callaban. No importó el rango ni la orden, importó la verdad. Torres, tu voz salvó a esta unidad. El silencio de respeto que siguió fue abrumador. Ramiro no buscaba reconocimiento, pero ver las miradas de los hombres que había protegido era un peso y un honor al mismo tiempo. Valeria, desde el fondo, sostuvo su mirada unos segundos más de lo necesario. Sabía que, sin su decisión de darle la frecuencia, Ramiro jamás habría podido intervenir. Semanas después, tras una investigación exhaustiva, se descubrió que uno de los oficiales de logística era el infiltrado. Había vendido la ruta al enemigo a cambio de dinero y promesas de poder. Fue detenido en silencio, bajo custodia, mientras el resto de la tropa recibía un mensaje oficial. La misión había sido salvada gracias a un hombre que ya no era parte del ejército, pero que seguía llevando el deber en la sangre. Aquella noche, Ramiro volvió a la pequeña cabaña donde vivía tras su retiro. Encendió la radio que aún tenía guardada en un estante y se quedó escuchando estática, como si esperara otra vez que alguien le diera la frecuencia para volver a salvar vidas. La voz de Salazar resonaba en su memoria: Torres, mantente en frecuencia. Te escuchamos. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sonrió. Sabía que ya no importaba si llevaba o no uniforme. Había recuperado lo que más había temido perder, el respeto de los suyos y la certeza de que, cuando habló, todos callaron porque sabían que decía la verdad.